¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Para el episodio de hoy, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistador invitado el Dr. Rodrigo Martínez Martínez, profesor en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño en la UAM Coajimalpa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, qué gusto estar aquí en Expreso de Ciencias. Gracias por la invitación y vamos a conversar. Perfecto, eres bienvenido. Como siempre, la voz que ya conocen, el entrevistador Dr. Julián Alberto Fresán Figueroa, profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UAM Coajimalpa. Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Esperemos que este episodio les guste muchísimo. Saludos a nuestros escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega. Y hoy, nuestro invitado especial es doctor en física y parte del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UAM Coajimalpa. Para acercarnos a su trabajo, tenemos que pensar en teorías de superconductividad y métodos computacionales, teorías de campos y fenómenos críticos, conceptos de los que hablaremos más adelante. Bienvenido, doctor Adolfo Zamora Ramos. Muchísimas gracias. Gracias, Karen. Gracias, Julián. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionados, este es nuestro capítulo más avanzado dentro de la temporada. Y primero, nos gustaría saber cómo ha sido tu camino en la ciencia. Pues muy buena pregunta, ¿no? Yo pienso que yo me inicié en la ciencia relativamente a temprana edad, comparado con, la media nacional, supongo. Ajá. Y eso fue porque terminar la licenciatura tuve la suerte de tener una beca de estudios de doctorado directo. Entonces yo fui aceptado en una universidad, en varias universidades en Inglaterra, pero opté por una en particular para estudiar física teórica a nivel de doctorado. Ok, es un grado de estudio demasiado amplio y en esta complejidad, hablando de superconductividad y métodos computacionales, queremos ir más atrás. Imagina tu yo de 12 años. ¿Cómo le explicarías a ese niño a qué te dedicas hoy en día? Yo pienso que lo más cercano que podría decirle es, comencé con ciencia básica y poco a poco me he ido adentrando en las aplicaciones, ¿no? En particular, por ejemplo, teoría de superconductividad tiene muchas aplicaciones muy, muy directas, de hecho, en la vida cotidiana. Por ejemplo, en las resonancias magnéticas que hacen ya en los laboratorios para escanear el cerebro, se tienen imanes superconductores, ¿no? Hay tecnología esperando, como lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, con la revolución de los autos eléctricos y todo este tipo de cosas. Algo a nivel industrial y de transporte también se está esperando en superconductividad. Entre otros avances, por ejemplo, el acelerador de partículas, de los aceleradores de partículas más avanzados, usan imanes superconductores, de materiales superconductores. Ok, podemos ir un poco más atrás. ¿Cómo podrías definir qué es la superconductividad? Mira, la superconductividad es sin ir a demasiado detalle, porque a veces en matemáticas o en física decimos que vale la pena sacrificar un poco de formalismo en pro de ser más claros, ¿no? Sería un concepto bastante... la superconductividad podría ser un concepto algo difícil de definir muy, muy estrictamente, ¿no? Pero si nos quitamos esa limitante de tratar de que sea tan preciso, podemos decir que básicamente tiene dos propiedades un material superconductor, ¿no? Una de sus propiedades es su resistencia es infinitamente pequeña, su resistencia al paso de la corriente. Aquí, por ejemplo, tenemos un micrófono que pasa corriente eléctrica para conectarse al equipo de audio, y digamos que esa conductividad eléctrica va a través de un cable de cobre. Un cable de cobre presenta resistencia eléctrica, es decir, tiene pérdidas, no sé si me puedo explicar.
Y un superconductor sería un material ideal, que no tiene pérdida, sería como un conductor perfecto. Tú mandas una señal y llega perfectamente a donde la quieras mandar. Esa es una de las propiedades, conductividad perfecta o resistencia eléctrica nula. Y segunda propiedad es que expulsa campos magnéticos. Entonces, por ejemplo, la levitación magnética, si puedes imaginar una levitación de algo, un tren, por ejemplo, sobre un riel, que corre sin tocar el riel. Esa levitación magnética, de hecho, es de las aplicaciones más importantes que se espera en superconductividad, es tener trenes de levitación magnética. Ya hay prototipos, ya hay, de hecho, en algunas partes del mundo, pequeños circuitos donde corren estos trenes, ¿no? Bien, recientemente tuvimos los Juegos Olímpicos y podríamos decir, las pruebas de atletismo podrían explicar la superconductividad, es decir, una carrera con obstáculos podría ser la conductividad con resistencia y una carrera sin obstáculos sería el equivalente a la superconductividad. ¿Es algo así? Podríamos pensarlo de esa manera, sí, sería una analogía. Sí, o sea, como este flujo de corredores, ¿no? En la pista que va sin nada que les presente resistencia, sí sería una buena analogía. Muy bien, y justamente lo que mencionabas de la resistencia sería como el número de obstáculos. Lo podríamos pensar como el número de obstáculos, como que a mayor resistencia hay más obstáculos y detiene el flujo. Sí, de hecho es un flujo de electrones. Es algo así parece tan... Puede parecer lejano porque no los podemos ver, pero es tan cercano como que todo el tiempo estamos interactuando con eso, ¿no? Cuando cargamos nuestro teléfono celular ¿no? Toda esa corriente eléctrica siempre lo podemos entender como un flujo de electrones, ¿no? Partículas elementales del átomo que interactúan entre ellas, ¿no? Digamos, tropiezan unas con otras y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando hay superconductividad, lo que pasa es que todo fluye tan perfectamente que nadie interfiere con otra, ¿no? Ok. Oye, ¿y qué te motivó a interesarte? ¿Cómo fue que caíste en estos temas? En esos temas, inicialmente yo en la licenciatura me empecé a interesar por temas de lo que se llama mecánica estadística, que es física o física estadística. Hay varios sinónimos en los que se estudian fenómenos en los que intervienen muchas partículas o muchos grados de libertad, lo llamamos en ese contexto. Entonces, hay una infinidad de esos sistemas. De hecho, digamos que todo el tiempo estamos interactuando con esos sistemas. El agua aquí es un sistema de muchas partículas, ¿no? Nos mencionabas que empezaste a una edad particularmente joven. ¿A qué edad te refieres? Y más o menos, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la ciencia? Pues el primer acercamiento fue directamente de la licenciatura al doctorado. Eso ya te pone en contexto de tienes que investigar. A eso me refería. Yo concluí los estudios de física en la UNAM a los 24 años. Y a los 24 años inmediatamente ya estaba en el doctorado. Sí, hablamos de primeros acercamientos y, por ejemplo, a mí me gusta mucho vincular la ciencia con el cine. Para muchas personas el primer acercamiento probablemente va a ser una película, y recientemente una película de la que se habló mucho hablaba precisamente del tránsito de físicos desde Europa hacia Estados Unidos en el marco del proyecto Manhattan y de alguna otra truculencia política llamada macartismo, y ahí se hablaba justamente de física de partículas, física teórica, etcétera. En tu primera presentación nos hablaste de física teórica, pero la superconductividad ya habla de aplicaciones como los autos eléctricos, los aceleradores, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos explicar a nuestras audiencias la física teórica? ¿Es como eso que vimos en la película de Oppenheimer o es más complejo, no tiene nada que ver? ¿En qué consiste ese trabajo? La física teórica, yo podría decir, es un tema más general. En un contexto de físicos, podríamos decir que básicamente un físico o es teórico o es experimental. Los experimentales hacen observaciones en su laboratorio y a partir de ello deducen modelos o teorías o esto. Y los físicos teóricos, digamos que son más físicos de lápiz y papel o de pizarrón. Y entonces muchas veces las teorías de los físicos teóricos son a partir de las observaciones que hacen los experimentales y muchas veces son
podemos decir, conjeturas respecto a qué pasaría si el universo fuera de esta manera u otra, por decir algo, el universo, ¿no? Porque en esto que comentas de la física teórica en el proyecto Manhattan, ahí digamos que la física es de altas energías, ¿sí? Una explosión atómica produce altas energías, temperaturas muy altas, etcétera. Y al contrario, la física de la superconductividad es el extremo opuesto, es la física de las bajas temperaturas. Para que pueda haber superconductividad tiene que haber bajas temperaturas, o es lo que tenemos hasta el momento, porque es en este camino de la investigación se siguen descubriendo materiales o clases de materiales que presentan, digamos, mejores propiedades de superconductividad. A eso me refería con no poder definir tan precisamente, pero en esas propiedades todas han ocurrido a temperaturas bajas, aunque hay conjeturas de que en ciertas muy muy altas temperaturas también puede existir la superconductividad. Muy bien, Adolfo. ¿Y a la física en general? ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar física? Mira, yo creo que ahí sí, recordando mi primaria, secundaria y así muy 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 básica, creo que fue la secundaria. Cuando yo empecé a tener contacto con física, muchas veces ingenieros y algunas veces físicos y matemáticos, y bueno, ingenieros nos enseñan matemáticas. Yo creo que a partir de ahí fue donde empecé a ver que era no sé, no solo algo que me gustaba, sino algo que se me facilitaba, pues, ¿no? Creo que muchos así, comenzamos además de que nos gusta, pensamos cierta habilidad, ¿no? Para esos temas. Como que siempre se tienen que juntar, ¿no? Un poquito esta parte de me gusta, pero además sí se me da, porque si no se me da, seguramente hasta se me acaba el gusto, ¿no? Exactamente, sí. Súper bien. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? Actualmente, bueno, es que la física teórica son temas bastante amplios, entonces uno siempre tiene esos intereses, y yo he estado en física teórica en métodos computacionales, muchas veces desarrollando incluso métodos numéricos para resolver algunos problemas. Y pues casualmente, últimamente he regresado mucho, ¿no? Uno regresa a sus orígenes y he regresado a física clásica muy básica, que es lo que se llama la física clásica o mecánica analítica, que son problemas parecen tan simples, ¿no? Como un péndulo de un reloj, ¿no? Que empieza a oscilar, y sistemas muy, muy, muy básicos, pero que a su vez la complejidad a la hora de representarlos matemáticamente como un modelo, y bueno, ahí está mucho la interacción física teórica, matemáticas aplicadas, es que en esos sistemas se presentan muchas propiedades matemáticas interesantes como caos y bueno, son sistemas dinámicos, caos, algo más matemático, ¿no? Tengo la impresión en el campo de las ciencias sociales de que esta idea de lo más básico, como mencionabas con la mecánica clásica, podría ser a veces lo más pertinente. Lo digo por lo siguiente: hay una idea de Ivan Illich cuando piensa, por ejemplo, en las consecuencias de la modernidad, y dice que normalmente las ciudades tratan de resolver sus problemas incrementando cosas, más autos, más caminos, más transporte, y eso le llama contraproductividad. ¿Podría ser un equivalente esta idea de volver a lo básico de la física para pensarla desde su minimalismo, por decirlo así, y hacerla volver a aportarnos en un tiempo en que pensamos en sistemas complejos? Sí, efectivamente. O sea, cuando tratamos de entender, o al menos desde mi perspectiva, cuando tratamos de entender un problema muy grande, ¿no? Como comentas ahorita en ciencias sociales, muchas veces empiezas por la partícula elemental, es decir, un solo elemento, qué pasa si interactúa con dos elementos, y en física y matemáticas se estila mucho eso, ¿no? Tomar el mínimo número de elementos para tratar de entender cómo suceden esas interacciones, ¿no? Y ya en un grado de complejidad más alto, vamos a llamarlo así, entonces ya pones a interactuar a todos en el sistema, ¿no? Que es como esa parte estadística, ¿no? De física estadística, pero partiendo de interacciones muy, muy, muy básicas que nos daría la mecánica clásica. En ese sentido sí son eso, y a uno siempre lo atrae, ¿no? Regresar a, quiero saber que entiendo bien los fundamentos, ¿no? Y puedes decir,
eso ya lo entendió alguien y ya lo volvió a entender alguien, pero uno siempre siente que tiene que entender algo bien. Oye, Adolfo, ¿y qué tanto permean, por ejemplo, todos estos temas en las clases que impartes? Bueno, primero cuéntanos un poquito, ¿qué clases impartes? Y si a veces puedes, por ejemplo, platicarles un poco de esto a los alumnos que estudian aquí en la UAM Coajimalpa. Sí, no, por supuesto. De hecho, es totalmente directo. O sea, ahorita, por ejemplo, vengo hace un ratito de una clase de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde la herramienta matemática necesaria para resolver eso es un poco de cálculo, ¿no? Cálculo diferencial que los alumnos de matemáticas estudian en primeros trimestres. Y la relación es inmediata. O sea, los sistemas mecánicos de los que les hablo, de mecánica clásica, están descritos por ecuaciones diferenciales. Entonces es directo. Miren, imagínense, este problema nos lleva a lo que llamaríamos no linealidades simples, y hay problemas cada vez más complejos. Entonces siempre trato de utilizar esas analogías para motivar a los alumnos y mantener el interés en que sí hay aplicaciones, ¿no? Digamos, en este camino, como decía, puedes empezar con un sistema muy básico, luego pensar en la estadística de eso, lo cual ya es complejo, pero en ese camino hay toda una gama de posibilidades de sistemas que puedes abordar desde la licenciatura, ¿no? Ok, y bueno, en esta posición en donde puede ser complicado encontrar aplicaciones, o más bien, no se tiene una perspectiva tan amplia al principio, al momento de involucrarse en estos temas, ¿qué aplicaciones has visto que se tienen aquí en México, o estudios o investigaciones que se han desarrollado en nuestro país? Sí, de hecho hay grupos de investigación en la UNAM, en Puebla, en la República en general. Estoy seguro, conozco por conferencias en las que he asistido, hay grupos de investigación en superconductividad. El estatus es complejo porque es como quién está a la vanguardia de estos materiales. A veces es un poco fortuito, ¿no? Porque en esta complejidad que hablábamos no sé si llamarlo complejidad, en algún caso si me puedan decir algo alguien que estudia sistemas complejos, pero en esta complejidad de temas no podríamos decir, a veces decía muy fortuito que alguien encuentre una nueva clase de superconductores. Por ejemplo, en los 80s, y son premios Nobel que se dieron en su tiempo. En los 80s, por ejemplo, gente que trabajaba en materiales empezó a trabajar con unas perovskitas, se llaman, que son materiales compuestos por capas de carbono y oxígeno. Una mezcla muy particular, carbono y oxígeno. Y entonces ellos encontraron la superconductividad a temperatura más alta en los 80s. ¿Sí? Pero fue un caso fortuito. Empezaron a estudiar ese tipo de materiales y resultó que eran superconductores. En fechas más posteriores, en las actuales, por ejemplo, el grafito en un lápiz, ¿no? Sabemos que se comporta de una manera muy, muy particular. Si es un lápiz, pues podemos escribir con el lápiz. Pero si le cambiamos la estructura molecular a ese grafito, que es nada más carbono, cambiamos los átomos del lugar y entonces ya tenemos diamantes. Ahora, con un diamante obviamente no podemos escribir y vamos a cortar muchas cosas, ¿no? Es tan duro como un diamante o tan suave como una punta de lápiz, el carbón. Pero depende la configuración de los átomos, su geometría ahí hace que el material se comporte de una manera u otra. Entonces la gente en materiales ha trabajado mucho en eso, en esas áreas, en buscar qué combinaciones, suena un poco como alquimia, ¿no? Qué combinaciones de estructuras hacen que el material se comporte de la mejor manera para ser superconductor. Y la mejor manera para la tecnología es que sean a temperatura ambiente. El sueño dorado, como decimos en matemáticas, el sueño dorado es que tengamos superconductores a temperatura ambiente, de tal suerte que si tenemos un tren de levitación magnética, simplemente le demos un empujón y se vaya gratis y llegue a donde queramos, ¿no? Está muy, muy, muy interesante este tema, Adolfo. Y
justamente en esta parte como que comentaba Ana ahorita, de que a veces se cree que en México no se hace ciencia, no se hace ciencia de buen nivel, o en ese sentido tú consideras, al menos en tu área, que hay una buena producción científica en México. Sí, es que mi área, ya podría decir, una parte es y sigue siendo superconductividad, entre otras, pero sí, en todas las áreas el avance científico es muy importante, ¿no? En las áreas que yo siento que he tocado. Bien, me gustaría darle continuidad, Adolfo, algo que ya han planteado aquí Karen y Julián, que me parece muy interesante. ¿Qué se está investigando? Pero también hacer un ejercicio que es muy común en ciencia social también, que es el que llamamos prospectiva, ¿no? Como pensar escenarios a futuro, que también puede ser algo que hace el periodismo. Y hace un rato hablábamos de los autos eléctricos, y si bien, por supuesto, no soy experto en la materia, recuerdo que hubo una crisis de carencia de chips para las computadoras de los vehículos durante el tiempo de la pandemia, y también curiosamente después de esa contingencia empezaron a aparecer muchas marcas y empresas, sobre todo asiáticas y en la Ciudad de México, que tienen oferta de autos eléctricos. Recuerdo que existió también una empresa automovilística mexicana, si no es que varias, no podría dar los nombres porque eso viene de la infancia, pero me preguntaría, hipotéticamente, ¿el trabajo que se está haciendo con superconductividad en México podría llevarnos a desarrollar sectores que también contribuyeran hacia la sociedad? Vehículos eléctricos hechos en México, nuestro acelerador de partículas, si no es que ya exista algo, aunque entiendo que tenemos colaboración con el proyecto del CERC, si no me equivoco, entre otras cosas. Es decir, viendo a futuro, ¿qué podríamos conseguir, por supuesto, sobre el apoyo en este campo de aplicaciones? Yo creo que, como decía, es algo muy fortuito, ¿no? Si en una investigación de repente alguien da con un material y es el que tiene las mejores características, puede ser en cualquier parte del mundo, es un proceso aleatorio, puede pasar en cualquier lado, ¿sabes? En particular en México. En ese sentido yo creo que existe la posibilidad, ¿no? Como en todas partes. Ahora una cosa, déjame precisar porque me siento un poquito... En la cuestión de autos eléctricos, ahí no tenemos superconductores, digamos, tenemos conductividad normal, o sea, lo que llamaríamos conductividad normal. Y es que yo quise empezar con el tema de autos eléctricos porque es algo que es más cercano, ¿no? Pero no precisamente hay superconductividad ahí, pero obviamente es una manera de, hacer funcionar autos eléctricos es una manera también que incide en otro aspecto importante, que es disminuir las emisiones de efecto invernadero, ¿no? Y entonces es una posibilidad tener autos eléctricos, o podría hablar también al respecto, o tener autos de combustión, pero que el combustible es hidrógeno, ¿no? Cuyas emisiones serían vapor de agua, o no sé, seguir más con los hablando de energía, ¿no? En términos de energía, porque es parte también de los conceptos físicos, ¿no? que se importaron de la física. Entonces tener, por ejemplo, paneles solares o estos molinos, ¿cómo se llama? Esta energía eólica, ¿no? Viento, etcétera, ¿no? Cualquier tecnología de ese tipo, por ejemplo, se vería muy beneficiada de tener superconductores. Por ejemplo, si tenemos un molino, de estos, no recuerdo su nombre, de estas hélices que giran y ponen una reserva de energía eléctrica, estos serían más eficientes si sus mecanismos estuvieran hechos de cables superconductores, o sea, como un cable de bocina, un cable de audífono, ¿no? Si fueran de superconductor, eso sería más eficiente. Lo que redundaría obviamente en beneficios para la sociedad, ¿no? Excelente, Adolfo. Fíjate que en este programa tenemos una dinámica para conocer un poquito como a la persona que está detrás del profesor investigador en este caso. Entonces te vamos a hacer unas preguntas y la idea es como que nos las respondas de manera corta, ¿no? Ahora sí que como lo primero que venga a tu mente. Bueno. ¿Ah? Entonces, a ver, en una escala del 1 al 10, donde el 1 es muy, muy poquito y 10 es muchísimo, casi millonario, ¿cómo consideras tu salario? Yo creo que un 7. Un 7. ¿Tienes hijos? Sí, 2.
Muy bien, ¿tienes una relación sentimental? Sí, estoy felizmente casado con 2 hijos. No, súper bien, el sueño. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito y al mismo tiempo mi deporte es el ciclismo. El ciclismo, órale. ¿Aprendes nuevos temas fácilmente? Depende del tema, podría decir, ¿no? Ok. ¿Con qué frecuencia lees un libro? Leer completamente no diría muy frecuente. Leer por clase muy seguido. Es que a veces se tiene la idea, ¿no? De que los científicos nos las pasamos leyendo libros y resulta que frecuentemente no, desafortunadamente no tenemos tiempo para leer un libro, ¿no? Al año. A ver, sí. ¿Qué tipo de música escuchas? Yo escucho, dicen siempre de todo, pero mi favorita es el pop de los 80s. Crecí con los 80s, entonces me voy a explayar un poquito. Crecí en los 80s, entonces me encanta mucha de la regresar a esa, ¿no? A esa nostalgia de los 80s, pero además, no sé, yo no estudio sociales, pero me gusta mucho de los 80s me gusta mucho esta cantidad de ideas que emergieron. ¿Ideología, perdón? No sé si llamarlo ideología, sino en la misma música, o sea, en la expresión musical aparecieron muchísimas corrientes en los 80s. Yo creo que fue una síntesis de lo que venía de los 70s, 60s, pero se conjugó en los 80s en mi particular opinión, ¿eh? De tal suerte que hay una cantidad de ritmos y ¿no? de música que sigue en nuestro tiempo, ¿no? Sí, de hecho ya es como mucha variedad, ¿no? O sea, hay como de todo de los 80s. Eso está bien. Sí. Oye, ¿y hay alguna habilidad o talento que te gustaría aprender? Como talento, habilidad es buena pregunta. Quizá algo más de música, ¿no? Más formal. Ah, ok. Sí. ¿Como a tocar un instrumento? A tocar un instrumento más de manera más formal. ¿Y como cuál te gustaría? Quizá la trompeta. Okay. Quizá la trompeta. ¿Y cuál es tu película favorita? Es muy difícil decir, pero últimamente he visto mucho de Regreso al Futuro, Back to the Future, con mis hijos. Les encanta, ¿eh? Ellos son pequeños, tengo que decir, 12 años y 9 años, pero les encanta, ¿eh? Y los 80s también, eso me mantiene un poco con un pie, y que parece que sigue siendo tendencia, ¿no? Trending topic. Digo, ya pensando en 80s y además estudiaste en Gran Bretaña, que es la cuna de todos esos movimientos musicales a los que te refieres, ojalá también te guste Madonna, etcétera. También. Pienso en la película de Back to the Future, que ha sido muy referida precisamente para hablar de física, matemáticas, química, y no sé realmente si funcione como analogía o como representación de fenómenos, pero como abonando a esta pregunta y añadiendo otra parecida, más allá de la película favorita, ¿alguna película donde hayas creído ver bien representada, explícita o implícitamente, la actividad que tú realizas, es decir, la física teórica, la física estadística o cualquier otra de las físicas y sus apellidos? ¿Hay alguna película que esa película representa implícita o explícitamente con bastante claridad este campo? Sí, de hecho, puedo decir que más general, hay una clase de películas, yo diría, las películas de animación, pero donde la animación se hace con lo que se conoce motores físicos. Por ejemplo, cuando ves cómo se mueve el agua en ciertas escenas, todas las películas de princesas, mi hija mayor es niña, ¿no? Entonces las películas de princesas, etcétera, ¿no? Que tienen estos océanos donde se ve como el agua se ve bastante real. Es porque lo hacen precisamente, esa animación, digamos, no es tan animación, es poner las ecuaciones de la mecánica de fluidos, las resuelven numéricamente en un, digamos, en un rectángulo o en un cuadrado, y eso obviamente con más o menos proceso estocástico lo replican en todo el, entonces se ve muy natural, o sea, uno puede decir que es como tomar una foto del océano, bueno, bastante cercana, y el movimiento es bastante natural, ¿no? Entonces, bueno, ese es en términos de mecánica de fluidos, pero en muchos otros
digamos, más aplicaciones, las velocidades de los autos, etcétera. Todo ese tipo de cosas, cuando las animan con mucho poder de cómputo, es una de las partes en las que yo he ido, pero muy a nivel también muy básico. Cuando las animas con poder de cómputo, entonces obtienes física o sea, un efecto muy real, porque realmente es esta física teórica puesta en la computadora, y la animación no es arbitraria. Al contrario, por ejemplo, hay películas de animación donde, por ejemplo, se ve caer a una persona y se ve caer con velocidad constante, y eso dices, pues eso no es físico, ¿no? Porque cuando cae alguien, en las películas déjame recordar. Spider-Man, ahorita no recuerdo esa, pero recuerdo mucho esta donde el villano, son Los Increíbles, donde el villano se llama Bon Voyage, que cae así, se ve que va cayendo con velocidad constante, y eso, al contrario, no pasa, ¿no? Yo creo que ahí es algo que se les cayó. Generalmente, cuando algo cae cada vez más rápido, ¿no? Se acelera, digamos. Bien, pues por ejemplo en nuestro campo esto puede ser muy interesante porque asumimos que la imagen cinematográfica precisamente escapa de lo real o lo factual y procura ser irreal y de alguna manera desfamiliarizarnos de esa realidad que ya no se parezca a lo que es. Por eso mencionaba las caídas de Spider-Man, pero por ejemplo nunca me hubiera imaginado, como para poner un dato ahí para la audiencia, que una película de animación muy poco comentada y conocida que se llama Ga'Hoole, que es sobre unos tecolotes que tratan de sobrevivir, tiene unas animaciones bastante pertinentes para ejemplificar lo que mencionas acerca de el agua y cómo se desplaza, el plumaje de las aves, y entonces no lo había pensado como esta idea de la presencia de la física en la imagen misma. O sea, la física está ahí, y aunque estamos viendo algo que podríamos pensar es totalmente imaginario e ideado desde una computadora, termina por tener elementos que sí están fundamentados en una ciencia como la física. Entonces esto es revelador. Pensaría también, por ejemplo, en La vida de Pi, esa película donde gran parte de la relación entre el protagonista y un tigre en una barca está animada por computadora, y todo el trabajo con el agua sigue esos mismos principios, la mecánica de fluidos. Entonces creo que pueden ser películas idóneas para hablar de estos temas. Muy interesante, gracias. Sí, sí. Oye, Adolfo, ¿y cómo encuentras inspiración para tu trabajo? ¿Cómo generas ideas? ¿Cuál es como tu proceso creativo? Porque a veces se cree que la gente de ciencia estamos como muy cercanos como a las cosas duras, pero sí hay un proceso creativo detrás de cómo trabajamos. ¿Cuál es tu proceso creativo? Pues en mi caso particular yo podría decir que, no sé, o sea, a veces sí es todo tipo de procesos aleatorios. A mí sí me ha sucedido, vi un capítulo anterior y algunos más, donde dice, a mí sí me ha pasado que he resuelto un problema durmiendo. Curiosamente a mí sí me ha pasado que me levanto con la solución, ¿no? Ya encontré el camino para resolver esto. Y al mismo tiempo también hay otros donde dices, se me ocurrió andando en la bicicleta, ¿no? A una buena velocidad, qué sé yo, en una curva, no sé, empecé a pensar por qué esto no es de esta manera, ¿no? En actividad física, con toda calma, durmiendo. O sea, a mí me ha sucedido, digamos, desarrollar o comenzar, más bien, con ciertas propuestas de ideas en casi en cualquier lugar, ¿no? En el cine. Y en este estilo de vida en donde convives con tus hijos, con tu familia, y de repente ves en la película de Frozen, ¡ay, ese es un buen ejemplo de la investigación que tengo! Y bueno, en ese tipo de coincidencias, ¿cómo equilibras tu vida personal con tu vida como investigador y docente? Ahí sí yo tendría que decir, creo que es parte de la disciplina y, bueno, la manera de cada quien, ¿no? Yo en particular, sí dedico los fines de semana, o gran parte de los fines de semana, a mi familia. Cuando termino de trabajar en mi investigación, en mis clases, y termino mis pendientes, digamos, en casa, porque siempre nos llevamos pendientes a casa, dedico un tiempo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Entonces, yo creo que es algo, no sé, muy, muy personal, ¿no? Cada quien busca el espacio para tener esa interacción. Yo en particular, no sé, me considero un poco disciplinado, ¿no?
en ese sentido. Y siguiendo un poco más sobre la línea de estas coincidencias que ves en el entretenimiento o en tus clases, ¿hay alguna anécdota divertida, trágica, tragicómica que nos puedas compartir relacionada con tu investigación o con estos campos? Pues como trágica, siempre hay muchas tragedias, ¿no? Claro. No sé si quisiera pensar en alguna, pero remontándome a la historia muy que quizá conecte en la vida de Marie Curie. Ella murió por este descubrimiento de materiales, ¿no? Entonces, ella sin conocer que los elementos con los que estaba tratando eran radiactivos, entonces pues se enfermó debido a eso, ¿no? Yo creo que en la ciencia en general pues están esos peligros, ¿no? Que si uno no, bueno, ya ahorita no es, hay medidores de ¿Radiación? De radiación y de prácticamente de lo que quieras, ¿no? Pero aún así, pues no estamos exentos, ¿no? De no sé, algún tipo de radiación que no sabemos, que todavía no conocemos que nos esté afectando, ¿no? Por ejemplo. Sí, de hecho, siempre hay como un riesgo, ¿no? En esta parte desconocida, ¿no? Que es como también lo apasionante, también un poco, ¿no? Oye, Adolfo, ¿y existe algún lugar o evento académico que te haya marcado así como que digas, esta conferencia me encantó o estuve en este lugar y fue como lo máximo para ti? Sí, yo creo que me puedo considerar afortunado alguna vez desde el inicio, puedo decir, de mi carrera como físico, me tocó escuchar a un premio Nobel, pero todavía no era premio Nobel, o sea, eso era lo interesante. Todavía no ganaba el premio Nobel y vino a dar una conferencia a la UNAM, donde yo estaba, yo era estudiante y estaba haciendo mi proyecto de culminación de la licenciatura. Y algunas otras conferencias, ¿no? Donde siempre fueron invitados personalidades muy importantes en su tiempo. Entonces, en ese sentido, sí me ha tocado esto y me siento muy afortunado. Incluso en algunas de esas conferencias me tocó ser de estos pupilos que conducen a los profesores, ¿no? Entonces, a muchas personalidades que yo había conocido en libros, o de sus libros, de sus investigaciones, me tocó darles un tour por el Museo de Antropología o el Centro Histórico y algunos de ellos incluso me preguntaron, oye, dime cuál es lo nuevo del Museo de Antropología, y les dije, perdóname, yo soy físico también, yo no sé qué es nuevo. Wow, y en este ambiente tan joven de inexperiencia o de estar absorbiendo estos, pues sí, experiencias, vivencias, para nuestros escuchas que tal vez están en preparatoria o quienes nos escuchan tal vez con personas más jóvenes, hijos, hermanos, primos, ¿qué consejos les darías a los que están interesados en involucrarse en la ciencia? Yo creo que el principal consejo es que si les gusta, porque yo creo que parte de lo que hace a uno, lo forma en su campo como investigador en cualquier campo, es o como alumno, como quiere aprender quiere meterse a esa área, yo creo que lo primero es a uno tiene que gustarle lo que hace, lo que sea que haga. O sea, si hace matemáticas, si hace física, o si hace ciencias sociales o cualquier ciencia o cualquier conocimiento que quiera desarrollar, yo creo que lo primero comienza por el gusto. Entonces, yo creo que la primera gran pregunta para uno cuando es muy joven es, tengo que pensar mucho, ¿no? Como individuo, ¿qué es lo que me atrae? Quizá tengo que probar si quiero incursionar en esta área, en medicina o en biología o en cualquier área, y tener que estar, y si uno siente que no es precisamente, entonces tiene que probar, ¿no? Ese sería, yo creo, que el paso 1. Y el paso 2 es una vez que ya decidiste y sabes que te gusta, entonces tienes que ser muy consistente porque
el camino no es fácil, ¿no? Y entonces en la licenciatura todos sabemos que hay días difíciles, y hay que trabajar mucho, y hay muchas tareas a veces, y todo esto, pero eso es parte de lo que nos empieza a formar como, ¿no?, como individuos por decir algo, de esa área, ¿no? Entonces, yo sí, mis recomendaciones 1 y 2 serían eso, definir en este sentido y echarle todas las ganas, ¿no?, una vez allá adentro. Súper. Y en particular, por ejemplo, a los alumnos de matemáticas o de física que les llame la atención estos temas, ¿qué consideras que sería importante que supieran, ¿no? O sea, por ejemplo, si hubiera alguna materia o algún conocimiento ya más propio de estas áreas, que digas, bueno, si te gusta, por ejemplo, en este caso, el tema que nos comentaste el día de hoy, que fue superconductores, pues tienes que saber muy bien esto y esto. ¿Cuáles serían como esos temas? Sí, en general, por ejemplo, para estos temas de superconductividad o sistemas de muchas partículas, por ejemplo, los sistemas sociales en mecánica estadística se abordan mucho de esta manera, ¿no? Un poco pensando en que obviamente la realidad es más complicada, más compleja de lo que es, pero un primer modelo contiene muchas partículas, muchos elementos. Igual sabemos que nosotros como individuos, ¿no?, somos cada uno diferente, pero quizá para una descripción basta con vernos todos iguales, ¿no? Y esos son de los principios. Si fuera un tema de ese tipo, por ejemplo, abordar problemas de ciencias sociales, un primer camino que yo recomendaría sería, en la licenciatura en matemáticas aplicadas tenemos un conjunto de materias, de UEAs, que se llaman, que son orientadas a física, en física o física teórica. Y estos son los que yo recomendaría que alguien que le interese en este tipo de temas pues tomara. En particular, mecánica clásica y mecánica estadística, digamos, serían dos muy cercanas. Alguien que tiene más intereses en temas de computación cuántica o este tipo de cosas que también son de mucho auge por el momento, tendría que estudiar quizá mecánica clásica y mecánica cuántica. O sea, algunos de estos temas, de estas materias, ¿no? Sí, Adolfo, tengo la impresión que por las referencias que nos das como consejos para acercarse al campo y encontrar también cuestiones significativas, encontramos algo en común entre ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales y física, matemáticas, etcétera, que es que siempre buscamos simplificar lo complejo. Pareciera que nuestra tarea es llevar al mínimo de los elementos todos los fenómenos a los que enfrentamos. Y ahí yo me preguntaría, si lleváramos esto a una especie de consejo adicional, que creo que está implícito en tus reflexiones para las personas que quieren estudiar, podría ser que incluso definir un camino, esta prueba y error que nos sugieres, tendría que pasar por delimitar nuestro campo, es decir, sí, quiero hacer física o quiero hacer matemáticas o quiero ser atleta, pero en cualquiera de los casos tengo que delimitar, o sea, especializarme y escoger un campo que simplifique lo complejo. Ese también puede ser un camino para encontrar aquello que nos inspire. Yo considero que lo más importante es, para mi investigación en particular, ¿no? Tener esa visión de entender lo básico. Pero depende, porque hay estas corrientes donde tratan de entender lo complejo y al contrario, ¿no? Tratan de incluir cada vez más elementos, ¿no? Las partículas, las personas no pensamos igual, entonces no nos movemos igual porque, ¿no? E incluir estas cosas poco a poco puede ser una parte también importante de la investigación. De hecho, lo es. Pero digamos que es lo que es el gusto de cada quien, ¿no? A mí me gusta entender lo fundamental, digamos, lo básico, ¿no? Y parte de eso es lo que lleva a estudiar física, a los físicos, ya cuando entendemos esta parte, porque también las matemáticas son parte en la física teórica. Yo lo podría llamar como el lenguaje, en mi particular opinión, porque, ¿no? Para un matemático las matemáticas son mi vida, para un físico teórico son mi lenguaje. O sea, yo me comunico en un artículo con matemáticas, ¿no? Y es como leer, para alguien es como leer un texto, ¿no? Esa ecuación dice esto, su solución dice esto.
etcétera. Muy bien, Adolfo. Y ya bueno, para la recta final de este programa, nos gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido como tu mayor logro personal o profesional hasta ahora? Personal, mi familia. Mis hijos, ¿no? Ese es sin duda, lo más importante, personal. A nivel profesional, voy a retomar las palabras de un profesor. Todos hemos hecho algo de investigación, tenemos artículos publicados, tenemos resultados hechos y algunos, pero un profesor que puedo considerar profesor y amigo, decía, mi mejor física está por venir, ¿no? Entonces yo sí siento que estoy acumulando experiencia y al mismo tiempo tengo muchos deseos de hacer física, digamos, porque no sé, yo en algún momento empiezo a trabajar en algún campo, como mecánica clásica, y me intereso mucho por ese campo fundamental, ¿no? Y de repente regreso un poco a más computación o algo y trato de trabajar en esa parte, ¿no? Uh-huh. Muy bien, y en ese mismo sentido que mencionas de que tu mejor física está por venir, ¿cuál consideras que sería como el logro más padre, como el resultado más padre al que podrías llegar? Así como ese, yo digo que es como ese resultado en el cual uno tiene ese resultado y entonces ya está como a la derecha del Señor y ya está en el cielo, te ganas el cielo en ese momento. ¿Cuál consideras para ti que sería ese resultado? Realmente, no sé, espero no sea decepcionante, pero no pienso yo de esa manera. O sea, pienso que cualquier resultado sería importante, ¿no? No tengo algo así, algo que yo quiera resolver. Por ejemplo, ahorita podría decir, no, pues encontrar un superconductor a temperatura ambiente. Pues, pero realmente no. Yo mi felicidad, puedo decirlo de esta manera, en la investigación, es estar haciendo lo que hago. Eso me hace feliz, ¿no? Y ya con eso soy feliz. Cualquier cosa extra es bienvenida, ¿no? Como encontrar lo fortuito. Exactamente. Muy bien, si nadie más tiene ningún comentario, me gustaría nada más como última pregunta. ¿A qué profesor de aquí del Departamento de Matemáticas Aplicadas te gustaría tener como invitado en este podcast? Yo invitaría, no sé si ya ha sido invitado, pero me gustaría invitar a al doctor Pedro Pablo González Pérez, que fue nuestro primer jefe de departamento después de nuestro jefe inicial, vamos a decir. Del fundador. ¿No? Del fundador, de nuestro jefe fundador. Nuestro primer jefe completo, digamos, en un periodo completo. Excelente, sí, pues vamos a invitarlo para la segunda temporada de Expreso de Ciencias. Sí, estén al pendientes porque tenemos invitados. Escuchamos sus recomendaciones y escuchamos las recomendaciones de nuestros invitados. Ahí también en los comentarios pueden poner a quién les gustaría tener aquí. Y así llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Entendemos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon al doctor Adolfo Zamora Ramos. Muchas gracias. Al doctor Rodrigo Martínez Martínez. Gracias, Karen, Julián, el Expreso de Ciencias. Es un gusto estar aquí. Como siempre, al doctor Julián Alberto Fresán Figueroa. Esperamos que les haya gustado muchísimo este capítulo y recuerden seguirnos en Spotify y en YouTube. Todos los lunes sale un nuevo capítulo. También síganos en TikTok. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.